Bendiciones. Gracias por acompañarnos una vez más en Meditando en la Palabra. Lo invito a que oremos en este día, dándole gracias al Señor. Gracias, soberano Dios, santo, glorioso y eterno. Te damos gracias por cada oportunidad que nos das en esta tierra. Gracias, Señor, perdónanos lo que te hemos fallado. Ponemos este tiempo en tus manos pidiendo tu guianza y tu dirección y que esto sea para edificación de tu reino. Toma el control de todo, Señor. Amén. En Cristo Jesús. Hoy continuamos meditando la palabra. En Filipenses, la vez pasada compartí con ustedes Filipenses 1, hablando de dignificar el nombre de Jesús, y hoy quiero compartir con ustedes esta meditación, seguir obedeciendo. La Iglesia de Cristo está llamada a obedecer siempre, ocupándose de su salvación, porque el Señor viene pronto, ¿verdad? Entonces lo invito a que leamos Filipenses capítulo 2, el versículo 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dejamos hasta ahí. Como les decía, seguir obedeciendo. La Iglesia de Cristo está llamada a obedecer en todo tiempo, siempre, ocupándose de su salvación del Señor. Miramos aquí, en primer lugar, como les decía, obedecer siempre. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Miremos que él está escribiendo a la iglesia de Filipo. Y la iglesia de Filipo ha obedecido siempre. Sin embargo, él dice seguir obedeciendo, ¿verdad? Miramos aquí, y les dice que siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces, obedecer al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia. No es que lo vamos a obedecer cuando nos van las cosas bien y cuando nos van las cosas mal, lo desobedecemos y hacemos y nos apartamos. Obedecer siempre al Señor, mirándolo a Él en medio de cualquier circunstancia, porque eso le agrada a Él. Y Él nos ha llamado a eso. Y miramos que desde el comienzo, cuando Él creó la humanidad a través de Adán y Eva, Él le dio una instrucción a Adán y Eva, y ellos no obedecieron. Y eso trajo consecuencia para toda la humanidad. Y por eso fuimos condenados al pecado, ¿verdad? Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios dio una promesa. Y es la simiente, el Salvador, el Redentor. Y Él vino, el Señor cumplió su promesa. El Señor cumple. El Señor no es como nosotros. Cumplió su promesa. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba destituido, estaba apartado y estábamos condenados a la muerte, y el Señor cumplió. Entonces, miramos que el Señor cumple. Entonces debemos obedecer siempre, estemos con nuestros líderes, delante de nuestros líderes. No es que delante de nuestros líderes somos uno y detrás de ellos somos otro. El Señor nos ve, recordemos que el Señor es omnipotente, omnipresente, y Él ve nuestro actuar, y a Él no lo podemos engañar. Los que nos engañaríamos seríamos nosotros, como dice Santiago. No te engañes a vosotros mismos, nos engañaríamos nosotros. Entonces, obedecer en todas circunstancias, como les decía, en los momentos de prueba, de lucha, es que más debemos obedecer, siguiendo los mandatos de nuestro Señor, porque el Señor no nos va a dejar avergonzados. En los momentos de alegría, obedecerlo. En cualquier circunstancia, obedecerlo. Estemos enfermos, estemos alegres, estemos tristes, obedecer a nuestro Señor. Estemos siendo perseguidos, obedecer al Señor. Miramos los ejemplos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que quien escribe esta epístola, él no se apartó, era perseguido, hasta murió. Y todos los hermanos que sufrieron siguieron obedeciendo la palabra del Señor. Obedecer al Señor es obedecer su palabra, deleitarnos en ella. Ese es nuestro manual de vida. Entonces, estamos llamados a obedecer siempre, la iglesia de Cristo. Porque si no obedecemos, vienen las consecuencias
para nosotros. El Señor quiere que le obedezcamos y es para nuestra bendición. La palabra está llena de ejemplos de hombres que obedecieron y los que no desobedecieron, y los que desobedecieron y qué consecuencia estuvieron. Y es para nuestro bien. Obedecer al Señor es para nuestro bien, porque los planes de Él son para nuestro bien, son perfectos y Él solo quiere el bien para nosotros. Y en segundo lugar miramos: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ese ocupado me llamó la atención. Dice, se hace ocupado de ocupación. Melato dice en griego. Y dice, ocupado, Melato dice, tener interés en algo, inclinarse hacia alguien. Mira, y lo dice que con temor y temblor. ¿De qué nos vamos a ocupar? De esa salvación tan grande, del regalo que Dios nos dio a través del sacrificio de Jesús. Y miramos que el apóstol Pablo venía hablando en el capítulo 2, desde el versículo 5 al 11, nos enseñaba: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro máximo ejemplo, Jesucristo. Se humilló, se despojó de su dignidad para venir a pagar el precio que nosotros, usted y yo, teníamos que pagar, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él lo pagó para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Esa obediencia debemos seguirla también en medio de cualquier circunstancia, como les decía. Y ahora dice aquí: porque Dios es el ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Él nos dio esa salvación al despojarse, al pagar el precio en la cruz, al sacarnos del mercado de los esclavos, al limpiarnos, al santificarnos, al justificarnos. No fue nuestra propia voluntad, la voluntad del Dios soberano a través de Jesucristo, que pagó allá en la cruz. Entonces nos invita a que nos ocupemos de esa salvación tan grande, de ese regalo. ¿Y qué implica ocuparnos? Implica inclinarnos. ¿A quién nos inclinamos? ¿Cómo manejamos nuestro tiempo? ¿Cómo nuestro vivir en la tierra mientras estemos aquí? Recordemos que somos ciudadanos del reino. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos ciudadanos del reino, como nos dice el Sermón del Monte en las bienaventuranzas. Entonces debemos anhelar y cultivar esas características de cada bienaventuranza: mansedumbre, depender absolutamente de Dios, o sea, esa bancarrota que solamente Dios es el que vive por nosotros. Todas las bienaventuranzas que está ahí: ser humilde, todo lo demás, ser misericordioso. Entonces, esas cualidades debemos ocuparnos en el reino, ocupar de vuestra salvación, ocuparnos de lo que el Señor hizo por nosotros, cuidarla como ese tesoro hermoso que tenemos cada uno de nosotros. Miremos ¿qué buscamos? ¿En qué nos ocupamos? ¿En la ansiedad de este mundo? ¿En qué ocupamos el tiempo? Por un momento miremos qué tiempo le dedicamos a Dios y qué tiempo le dedicamos a los quehaceres y a las demás cosas de este mundo. ¿Dónde nos deleitamos? Yo, mientras reflexionaba en este texto, miraba cuánto tiempo a veces, por alguna manera, nos sentamos a ver una película, y a veces son series, y a veces las personas pasan 2, 3, 4 horas, 5 horas viendo la serie porque cautiva. Hacemos lo mismo ocupándonos de nuestra salvación. Oramos. ¿Cuánto leemos la palabra? ¿Cómo la leemos? ¿La leemos de rapidez? Hacemos un devocional express y leemos y ya. Eso es para nosotros. Tenemos que sentarnos y mirar cada día qué nos dice la palabra, qué debo cambiar, qué debo replantear en mi vida, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, ese es ocupar el tiempo. Hacemos nuestro quehacer, cumplimos nuestra misión en la empresa. Si usted es gerente, cumplir la misión. No está diciendo que usted no se ha cumplido con lo que le corresponde en este mundo, sí, pero que nosotros le demos la prioridad al Señor. Vamos a trabajar, sacamos el tiempo, nos esforzamos y tenemos tiempo con el Señor, tiempo a solas de oración y de meditación en la palabra, de escudriñar las Escrituras. Recordemos lo que dice la palabra, porque en ellas parece que está la vida eterna. Y es el manual de vida que el Señor nos dejó. Entonces, revisar qué nos estamos ocupando. Dice,
¿Cómo estamos ocupando el tiempo? Miremos que cuando el Señor hizo el milagro de los panes, recuerda que hizo los panes y se multiplicó los panes y comieron mucho, la gente lo seguía. Y él en Juan 6, del 27 al 27, les dice que ¿por qué lo buscan? Que no busquen las cosas de abajo, sino las cosas de arriba, las cosas del cielo. Entonces, revisarnos cómo lo estamos ocupando. ¿Estamos afanados por todo lo que material? Sí, tenemos que generar para los ingresos de nuestra casa, sí es verdad, pero a veces nos afanamos tanto que el tiempo que le damos al Señor es irrisorio. Nunca evangelizamos, nunca proclamamos la palabra, no tenemos un tiempo para orar largo con el Señor, de adorarlo. Nos limitamos a ir a la congregación y estar ahí el tiempo, y quizás la semana la pasamos sin ver nada. ¿Cómo estoy ocupando? Entonces, ocuparme con temor y temblor, con temor reverente, de reverenciar al Señor, de honrar al Señor, de inclinar mi vida al Señor, que mi vida dependa, mi trabajo, mi profesión, todo dependa del Señor, inclinarme hacia Él. O sea, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo es el temblor? Reconocer que cuando permanecemos en el Señor nos guarda, nos protege de todo, ¿verdad? Y nos guía. Pero cuando nos desviamos, miramos todo ejemplo en la Biblia, cuando el pueblo se desvió desde el Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor fue paciente y los invitaba a que se arrepintieran y todo eso. Pero llega un momento en que llega el juicio. Y ese es el temblor, el temblor, la ira de Dios. No provoquemos la ira de Dios con nuestro actuar, con nuestro accionar cada día, haciendo lo malo. Revisemos en qué lo estamos ocupando el tiempo. ¿Cómo estamos ocupando? ¿En vuestra salvación o en los deleites de la carne? ¿Cómo está nuestra vida? Es un momento para decirle, Señor, ¿en qué estoy ocupando mi vida? ¿La estoy ocupando en vuestra salvación? ¿Estoy cuidando mi salvación? ¿O estoy dejando que cosas entren a mi vida que pongan en peligro la salvación? Porque si nos alejamos de Dios, Dios es justo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y miramos ¿qué nos dice aquí? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, teniendo en cuenta que Dios es justo y no da por inocente al culpable. Que Él cumplió su promesa y la sigue cumpliendo. Él envió el Redentor para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Una nueva vida. Usted, hermano, que ha tenido una nueva vida, revisémonos. ¿Cómo estoy manejando mi vida? ¿Estoy caminando de acuerdo a la palabra? ¿O estoy caminando de acuerdo a mis objetivos, a los parámetros de este mundo? ¿Estoy dejándome llevar por las diferentes posturas e ideologías de este mundo que contradicen la palabra de Dios? ¿O soy radical? Ahí sí tenemos que ser radical, con la palabra de Dios, y cumplo y lucho por obedecer al Señor. Ese es lo que nos quiere decir cómo estamos ocupando. Cuidamos nuestra salvación como ese tesoro, como eso que Dios, el Señor, nos dio. O estamos afanados en adquirir, y buscamos solamente las cosas de este mundo y dejamos a Dios de lado y todo lo que Él nos ha dado, y solamente nos comportamos como simple religioso. Dice que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce, es Dios el que hace, es Dios el que nos dio la salvación, el que nos ha dado dones y talento a usted y a mí. Cuando usted y yo recibimos al Señor, nos arrepentimos y tenemos ese encuentro divino con el Señor, Él nos capacita, Él nos dota, Él nos cuida. Él a cada uno nos asigna dones y talentos para servir en su pueblo, para ministrar en su pueblo, para ser útil a su pueblo. Él tiene el control, Él nos ama, Él nos cuida, pero nosotros tenemos una parte, y es esforzarnos por obedecer al Señor siempre, en medio de cualquier circunstancia. Como lo hicieron estos hombres, eran amenazados de muerte, pero no declinaron a su fe, prefirieron morir. Nosotros no podemos declinar a nuestra fe ante las tentaciones que el enemigo pone. El enemigo a toda hora pone tentaciones porque quiere que nosotros lo acompañemos, porque él se perdió. Entonces, hermano, miremos qué estamos haciendo. Dios le dio talento a usted y me dio talento a mí. Y Él tiene el control de todo por su buena voluntad, para que seamos
Si usted sigue leyendo, para ser luminares en el mundo. Él quiere que cuidemos nuestra salvación para traer a otros a Cristo, para que cuando los otros, los que no conocen a Cristo, vean nuestro testimonio, nuestro estilo de vida, quieran ser y quieran también caminar con Cristo. Él le dio el don para enseñar, para discipular, y a todos nos ha mandado a ir a ser discípulos. Y esa es la misión que la iglesia de Cristo tiene, a ser discípulo, obedecer siempre, como lo hizo la iglesia de Filipos. Sin embargo, él le está diciéndole, le está animando a que permanezcan firmes. Ellos cuidaron del apóstol Pablo. Estaban ahí unidos, una iglesia llena de gozo en medio de la persecución. Dios los usaba a cada uno. Cada uno tenía un don y talento. Y en la iglesia, en la congregación donde usted esté, también cada uno tiene un don y talento. Y como cuerpo de Cristo debemos edificarnos y trabajar para que el reino de los cielos sea extendido y para que las personas que no conozcan a Cristo vengan a Cristo y sean transformadas por el poder de tu palabra. Pero eso es obedeciendo siempre, ocupándonos, usando lo que Dios nos ha dado, para así ser esos luminares en el mundo, como continúa el pasaje, ser luz en medio de las tinieblas, y que nuestra nación, nuestra región donde Dios la ha puesto, usted pueda ver la gloria de Dios y muchos puedan llegar a Cristo. Entonces, permaneciendo en obediencia siempre es el llamado del Señor, porque Él vendrá, y el día que venga o cuando nosotros partamos, le tendremos que entregar cuenta de los dones y talentos, de lo que Él nos ha capacitado para cumplir su misión. El Señor les bendiga y que el Señor nos ayude a seguir obedeciendo en todo tiempo, en toda circunstancia, conforme a la voluntad, para que su plan perfecto siga avanzando a través del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, que es usted y soy yo. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Perdónanos cuando no te hemos obedecido, cuando hemos negociado nuestra fe por cosas de este mundo. Perdónanos y ayúdanos a los hermanos, a los amigos que hoy están ahí, que el Señor les ayude a buscar el camino correcto, a buscar al Señor. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga y gracias por acompañarnos.